Hola, hola queridos hermanos y hermanas, qué gusto estar nuevamente con ustedes en una clase más y pues ahora tengo dos súper invitados especiales, dos jóvenes que vi crecer desde chiquitillos, uno muy que lo vi crecer muy cerca obviamente porque es mi hijo que ya lo habíamos tenido en una clase anterior. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Muy bien, pues agradecido de poder estar aquí otra vez y pues a darle. Y otro jovenazo que tenemos por aquí, podríamos decir recién regresado de la misión, regresado con honores. la libró Josh Flores Villasana. ¿No tiene su segundo nombre, Josh? No, No, nada más Josh. no. ¿Qué tal, Josh? ¿Cómo Ajá, sí. estás? Muy bien, muy bien. Pues la verdad me siento agradecido de estar aquí con mis amigos, ¿no? Y de poder compartir un pequeño mensaje pues del Señor, más que nada en estos días de reposo y de la necesidad de a veces tener un pequeño mensaje, ¿verdad? De esperanza y de amor. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarme en una clase más. Y pues, hermanos y hermanas, en esta clase nosotros ahora vamos a analizar lo que son las secciones 20 a la 22 en Doctrina y Convenios. Y el título o el tema que abarca este periodo de esta clase en esta semana es el origen de la Iglesia de Cristo. Entonces vamos a analizar un poco cómo fue que se originó la Iglesia de Cristo, la fecha, las primeras instrucciones que fueron muy importantes y que sientan una base de organización y de orden que debemos nosotros aún hoy en día, ya más de 100 años que se dieron estas instrucciones, de seguirlas recordando, de seguirlas repasando, de tenerlas como una base en el Evangelio y en el orden de la iglesia. Entonces creo que sí es bien importante que podamos empezar con lo que es el contexto en estas revelaciones que fueron dadas a José Smith con el propósito de llevar a cabo la organización o la constitución de la iglesia de manera formal. Y voy a empezar con el primer versículo de la sección 20 que a mí me llamó mucho la atención y lo voy a compartir con ustedes y dice: el origen de la Iglesia de Cristo en estos últimos días, habiendo transcurrido 1830 años desde la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la carne, habiendo sido debidamente organizada y establecida de acuerdo con las leyes del país por la voluntad y el mandamiento de Dios, en el cuarto mes del sexto día del mes que es llamado abril. Entonces, hay muchas cosas que podemos ir analizando en este versículo. Y a mí me quisiera empezar a resaltar donde dice establecida de acuerdo con las leyes del país. ¿Cómo es importante que nosotros al ser miembros de la iglesia sepamos también que también debemos de cumplir con las leyes y con los gobiernos de nuestro país? En cierta forma, en una manera, es que estamos sujetos a reyes y gobernantes, como lo dice el artículo de fe y como Jesucristo también nos lo explicó cuando dijo al César lo que es de César, entonces al gobierno lo que es del gobierno, cumplir con las leyes. Y entonces la iglesia se estableció de una manera formal, de acuerdo a las leyes y a los mandamientos de nuestro Padre Celestial, y también de acuerdo a las leyes de este mundo y en específico del país en el que ellos formaban parte, en Estados Unidos. Entonces, esto es algo que a mí me llamó mucho la atención, hermanos, para que nosotros también, hoy en nuestros días, procuremos guardar las leyes y los mandamientos de Dios, pero también procuremos ser buenos ciudadanos. También procuremos y esforcémonos por estar sujetos y respetar a los gobiernos de nuestros países para poder vivir de una manera en paz. Algo más que de este versículo o respecto de la organización de la iglesia en los primeros días que a ustedes les gustaría agregar o compartir, Joshua, Adrián. Pues, pues era un poco difícil establecerse en esos momentos, ¿verdad? Más que nada por las condiciones que se pasaban los miembros. Pero como mencionaba Agustín, pues siempre y cuando ellos pues, sean obedientes, ¿verdad? A las leyes pues del país también, porque como dice el artículo de fe, ¿verdad? Quien sea obediente a las leyes del país, ¿verdad? No tiene por qué faltar las del Señor, ¿verdad? Y así consecutivamente las dos, ¿verdad? Van de la mano. Entonces,
pues yo creo que para ellos fue difícil, ¿verdad? Pero pues siempre con la mano del Señor, pues él les dio ese mandamiento para poder pues establecer la iglesia de la manera correcta, ¿no? Ujú. Sí, yo creo que lo que dices está bien padre porque sí es importante que no dejemos de lado ciertas cosas. A veces nos enfocamos solamente en como ser, por ejemplo, buenos miembros de la iglesia y dejamos un poco de lado que, no sé, para conducir un auto tenemos que tener licencia, para hacer ciertas cosas tenemos que hacer ciertos procesos que van de la mano con ser un buen miembro de la iglesia. Incluso también podría agregar yo a ser un buen miembro de tu familia. Así como la iglesia, el gobierno, también tenemos una familia propia o queremos aspirar a tener una, pues tenemos que cubrir todos los aspectos, ¿verdad? No debemos de dejar de lado las demás cosas solamente por enfocarnos en una. Y pues está bien padre eso que dices, coach, y tienes mucha razón en lo que dices de que eran otros tiempos, era más difícil. O sea, si ahorita a veces se nos hace difícil como seguir las leyes del país, imagínense en esos entonces. Y pues es una obra que yo creo a los pioneros les costó mucho trabajo, mucho esfuerzo, más que ahora. Pero si ellos pudieron, con todas las pruebas que pasaron, con todos los impedimentos que había, pues nosotros como por así decirlo la tenemos un poco más fácil, ¿no? O sea, si ellos pudieron, nosotros también podemos. Muy bien, muchas gracias por lo que comentan. Y pues me gusta mucho esta parte de cómo la iglesia nos invita a ser buenas personas en todos los aspectos de nuestra vida. Es decir, que no nos invitan a obedece a Dios y rebélate en contra de tu gobierno y falta las leyes de este mundo porque no son importantes y entonces empezar a dar permisos de desobedecer las normas y la buena conducta que rigen en nuestras constituciones políticas o etcétera, en las leyes del lugar en donde estemos. La iglesia nos invita a guardar todo, a ser un buen ejemplo en que podemos guardar todo, ¿no? Y por eso a mí me gusta mucho cómo la iglesia siempre nos da el gran ejemplo a través de la primera presidencia del quórum de los 12 apóstoles que han sido vacunados, que han seguido todas las recomendaciones internacionales y las recomendaciones locales dentro de todos estos tiempos de pandemia. Y aquí este es un ejemplo que nos deja mucha enseñanza, ¿no? Porque podemos tener mucho miedo o ir en contra de los consejos del gobierno, de cuidarnos en los tiempos de pandemia y de cuidarnos de y registrarnos para recibir una vacuna, ¿no? Podríamos tal vez no ir tan de acuerdo en esto, pero la iglesia nos invita a que vayamos de acuerdo con nuestros gobiernos, que los apoyemos y bueno, si todos hacemos caso a estas cosas, a estas recomendaciones, nos puede ir mejor también incluso en la iglesia y pronto poder regresar a los servicios. En el encabezado de la sección 20 voy a leer algo que nos va a llevar al siguiente punto. Y dice, al asentar esta revelación en el registro histórico, el profeta escribió, recibimos de él, Jesucristo, lo siguiente, por el espíritu de profecía y revelación, lo que no solamente nos dio mucha información, sino que también nos señaló el día preciso en el cual, de acuerdo con su voluntad y mandamiento, habíamos de proceder a organizar su iglesia una vez más aquí sobre la tierra. Y acabamos de leer en el versículo 1 una fecha especial, un día especial, el 6 de abril de 1830, que se declaró formalmente restaurada la iglesia. Y recordamos nosotros que ya venía en un proceso la traducción del libro de Mormón, porque las escrituras, el sustento, era algo muy importante y hubieron otras cosas más que tenían que estar listas para que se pudiera dar el momento en que formalmente la iglesia estuviera declarada como restaurada, como organizada. Y ese fue el 6 de abril de 1830, un día bastante importante porque además, o no solamente estamos celebrando en cada abril la restauración oficial de la iglesia, sino que estamos celebrando o conmemorando el nacimiento de Jesucristo. Entonces, fíjense cómo hay un sentido bien profundo en esto. La iglesia de Jesucristo fue organizada y declarada oficialmente restaurada
el día de su cumpleaños. Entonces, yo creo que esto suma mucho a nuestro testimonio de que creemos en Cristo, esta es la iglesia de Cristo, tanto así que el día en que nosotros creemos que fue su nacimiento, no, es cuando da inicio de manera formal la iglesia. Nos podemos unir al mundo, nos podemos unir a todos para festejar y para recordar la Navidad, como hace poco fue en el mes de diciembre, bajo la tradición de alguien que calculó esa fecha o que así la acomodó para su propio beneficio o interés, pero nos podemos unir al mundo y recordarlo en Navidad, pero formalmente nosotros sabemos que precisamente fue un 6 de abril. Entonces, ¿qué tal y qué les parece a ustedes como, como todos los detalles que se han cuidado en la organización de la iglesia y este símbolo que la iglesia de Cristo da inicio desde su fundación en el día de su cumpleaños? Qué les parece esta información? Pues yo creo que es como una confirmación más de que la iglesia es una iglesia de orden, es una iglesia que, aunque nosotros no lo creamos, todo es con un propósito. A veces no comprendemos ciertas cosas del por qué se hacen así, pero nuestro Padre Celestial y Jesucristo, ellos sí lo comprenden y saben el porqué de todas esas cosas. Recuerdo hace algunos días, estuvieron aquí los misioneros y una persona, un recién converso que se acaba de bautizar. Y él nos hizo una pregunta, nos dijo que le explicáramos un poco más sobre el tema del nombre de la iglesia, sobre los santos de los últimos días, quiénes son y todo eso. Y yo nunca me había puesto a pensar tan profundamente como fue esta vez, pero de ese tema del nombre de la iglesia surgió mucha revelación, se pudo sentir un espíritu muy bonito en esa reunión, pudimos darnos cuenta de muchas cosas que a lo mejor sabíamos, pero no nos habíamos como caído en cuenta de todo eso, ¿verdad? Y todo eso, todo hay un trasfondo detrás de. Entonces es bien bonito a veces ponernos a pensar en cosas tan sencillas que hacemos pero que tienen un verdadero significado. También como le comenté a mi papá, cuando empezó lo de la pandemia y que empezamos a repartir el, los sacramentos a las hermanas o a los hermanos que no tuvieran el sacerdocio en sus casas, mi papá también me explicó un poco más a fondo sobre el significado del partir el pan, del cubrir los sacramentos y todo eso. Y son cosas que les digo, o sea, a veces son cosas cotidianas que hacemos todos los domingos o día a día que escuchamos frecuentemente y no nos ponemos a pensar el trasfondo, pero cuando lo descubrimos nos damos cuenta y nuestro testimonio crece y nos vemos fortalecidos, como lo dices tú, que el trasfondo del 6 de abril que se restauró la iglesia, pues es el cumpleaños de nuestro Salvador y nuestro hermano mayor. Y yo creo que qué mejor día, ¿no? Celebrar dos cosas grandes e importantes en nuestra vida. Muy bien, hermanos, y gracias, Adrián. Y pues, como cada conferencia anual de la iglesia, hermanos, por eso es en abril, cuando podemos escuchar a las autoridades generales de la iglesia, primera presidencia, apóstoles, setentas, y la conferencia semianual es 6 meses después, para no esperar un año a poder escuchar otra vez en directo a nuestros líderes, al profeta. Para que no pase un año, se hace a la mitad, se hace en octubre. Entonces, cada abril es una conferencia anual y cada octubre es una conferencia semianual de la iglesia. Entonces, estamos conmemorando la restauración de la iglesia y también estamos recordando o celebrando el cumpleaños de Jesucristo. Entonces, es una fecha importante. Y en estos días que nos estamos transportando nosotros al pasado, gracias a este estudio que se estaba formando e integrando en la iglesia, hermanos, hay algo aquí importante para todos aquellos que estaban bautizándose, que estaban por ser bautizados. Hay un versículo que nos habla acerca de los requisitos para el bautismo. Y es el versículo 37 en la sección 20. Se los voy a leer y dice: todos los que se humillen ante Dios y deseen bautizarse y vengan con corazones quebrantados y espíritus contritos,
y testifiquen ante la iglesia que se han arrepentido verdaderamente de todos sus pecados y que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de Jesucristo con la determinación de servirle hasta el fin y verdaderamente manifiesten por sus obras que han recibido el Espíritu de Cristo para la remisión de sus pecados, serán recibidos en su iglesia por el bautismo. Entonces, fíjense todo lo que se nos invita y que debemos de recordar y que debemos de saber que adquirimos ese compromiso al momento de bautizarnos, de servirle hasta el fin, de testificar y de que hemos dado o continuamos dando buenas obras, recibido el Espíritu, que nos hemos arrepentido. Eso es lo que nos califica para el bautismo y yo creo que eso también nos califica como para permanecer dentro del convenio del bautismo. Entonces, sí quisiera yo preguntarle a Josh alguna experiencia ahorita que las tienes frescas. Estaría muy padre que las pudiéramos dejar por aquí documentadas, pues respecto de esta ordenanza del bautismo y del compromiso que viste, que generó en las personas. Y pues, ¿qué nos puedes platicar, Josh? Bueno, pues, primero que nada, pues yo quería como tomar este punto, pues, de lo que está hablando Agustín, ¿no? Hay un punto muy importante antes de hacer todas estas cosas, que dice al principio de esa escritura, que es el humillarnos. El humillarnos no es que yo me humillo por cualquier cosa, ¿no? No dice ahí, sino que humillarnos ante Dios, bueno, pues para aceptarle, ¿verdad? Para saber que Jesucristo es nuestro Salvador y nuestro Redentor, ¿verdad? Si nosotros no empezamos por ese paso primero de humillarnos ante Él y reconocer que somos imperfectos, ¿verdad? Porque nadie es perfecto. Muchas personas pueden decir que yo soy perfecto porque tengo más esto, porque tengo más aquello, ¿verdad? Pero realmente no es así. Todo lo que nosotros debemos hacer, como dice la Escritura, es humillarnos, ¿verdad? Aceptar las cosas como son y como el Señor quiere que las hagamos, ¿verdad? Solo falta que nosotros actuemos. Y yo he podido ver cómo personas en el transcurso, pues, de lo que yo he servido en la misión, pues han podido llevar ese principio, pues, más allá de, ¿verdad? No nada más antes del bautismo, sino que ellos reconocen también después que pueden cometer errores, ¿verdad? Que a lo mejor en cualquier momento de su vida pueden caer, a lo mejor pueden faltar 2 o 3 veces a la iglesia, a lo mejor no viven el día de reposo como debe de ser, pero el humillarse, ¿verdad? Y el arrepentirse, para esas personas fue muy importante y fue grato para ellos. Y ellos saben que realmente el Señor les ama y pues una experiencia, fue con un converso, yo serví en la misión Chalco por 5 meses. Él se humilló realmente pues de corazón, ¿verdad? Él llegó con un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Él tenía una dificultad muy grande con el café, pero él nos mandó una imagen de un día para otro donde él estaba tirando el café en el inodoro, ¿verdad? Entonces vimos y realmente supimos que él se había humillado ante el Señor y había pedido perdón por haber faltado a esa ley, ¿verdad? Que a lo mejor más adelante se puede explicar o algunos ya saben qué ley es. Pero nosotros nos sentimos tan tranquilos de saber que él pudo cumplir con ese principio. Él se bautizó, obviamente, pero vemos cómo esa felicidad y esa gracia que él tiene hacia el Señor, pues uno la puede sentir de igual manera, ¿no? Entonces, pues realmente es muy bonito, ¿verdad? Y el humillarse y el poder vivir cada una de estas cosas. Y más que nada la ordenanza del bautismo, pues es muy importante en nuestra vida, porque es la única manera por la cual nosotros podemos llegar, pues, al reino de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Entonces, pues esa es mi experiencia, Agustín. Así es, pues sí, sí es muy importante todo lo que has dicho, Jos, y muchas gracias por compartirnos esa experiencia respecto de que eh, creo que fue muy acertado en el hecho de que humillarnos, tener la humildad, reconocer que le necesitamos, que necesitamos del bautismo, darnos cuenta que necesitamos de su ayuda y de, obviamente, de una serie de ordenanzas hechas con toda la autoridad para poder regresar a la presencia del Padre Celestial. Y bueno, este es el primer paso y muy importante, ser humildes para poder reconocer y poder avanzar. Y fíjense, hermanos, que en los siguientes versículos del 38 hasta, viene siendo hasta el 60, son instrucciones para
los oficios del sacerdocio arónico. Y un primer anuncio. En esta parte de aquí arriba va a salir un enlace para que puedan ir a un video que Adrián hizo referencia de él cuando tuvimos aquí en la casa una visita de un nuevo converso y tuvimos un juego con él. Terminando todo esto que analizamos el nombre de la iglesia, que era una de las preguntas, después de ese análisis o de esa plática tuvimos el juego de las llaves de Roma y Toma, y por aquí está para que ustedes puedan ir a verlo. Y el siguiente anuncio es que estos versículos y la importancia del sacerdocio arónico están también en un video, en un mensaje que se llama No diga la cabeza a los pies. Y se ligan los versículos de sección 20 con versículos de sección 84 para que aprendamos también mucho acerca del sacerdocio arónico. Qué importantes son los deberes y los oficios del sacerdocio arónico para que la iglesia pueda funcionar de una manera correcta. Y bueno, aquí tengo dos jóvenes que fueron avanzando a la par en estos oficios de diácono, maestro y presbítero. Yo los recuerdo cuando repartían, cuando ya empezaron a, primero con esto que es muy característico, ¿no? Que un diácono empieza a repartir, un maestro empieza a preparar y ya después como presbíteros pueden empezar a bendecir los sacramentos. Y esto junto con actividades y otras más responsabilidades como el de ir a visitar o el llevar, acompañar a los hermanos a visitar a las familias que no podían asistir a la iglesia a participar de los sacramentos y llevar los sacramentos a su hogar. ¿Alguien de ustedes recuerda alguna de estas experiencias de servicio respecto de el ejercer de una manera positiva su sacerdocio arónico que nos pueda compartir? Pues yo recuerdo hace mucho tiempo, este, pues Adrián y yo pues fuimos a ese lugar, ¿no? Más que nada fue un día de reposo, ¿verdad? Recordamos, si el hermano Sánchez Aro está viendo esto, pues recordamos que él en una ocasión, pues él se había lastimado de su rodilla, ¿verdad? Él no podía asistir a la iglesia. Entonces nosotros como jóvenes, con esa autoridad que mencionó Agustín, pues de sacerdocio, de Aarón, ¿verdad? Y había maestros también, presbíteros, pues decidimos visitarle, ¿verdad? Después de las reuniones, para poder, bueno, darle la Santa Cena, ¿no? Entonces, como jóvenes, ¿verdad? Y eso nunca se me va a olvidar, pues recuerdo las lágrimas de este hermano que, pues, al vernos a nosotros como jóvenes y llevarle la Santa Cena, pues para él fue, pues, muy bonito, ¿no? El saber cómo esta autoridad se usó de esa manera hacia él. Y pues para cualquier otra persona podría ser lo mismo, ¿no? Entonces, esa experiencia nunca se me va a olvidar porque a pesar de la dificultad que él tenía, pues nosotros como jóvenes pequeños, pues pudimos pues actuarla de la mejor manera, ¿no? Y así pudimos bendecir a otra persona, ¿no? Entonces, así hay muchas experiencias también que a lo mejor no recordamos en estos momentos, pero que han ayudado a otras personas o a lo mejor ustedes también han pasado por algo así, ¿verdad? Muy bien. ¿Tú, Adrián, quieres comentar algo? Sí, yo quiero decir que hay muchas bendiciones en la iglesia y como las bendiciones están ahí, solamente de nosotros depende si las queremos tomar en nuestra vida o no. Hay bastantes experiencias bonitas que cada miembro puede tener, incluso hasta los no miembros pueden recibir estas bendiciones y estas experiencias. Y yo creo que solamente está en nosotros el decidir si queremos tomarlas o no. Y es bien bonito, como comenta Josh, poder recordar estas cosas, poder atesorarlas en nuestros corazones y de esta manera poder hacer que nuestro testimonio se refuerce aún más. También es bien padre que los jóvenes, o por ejemplo nosotros, de chavitos, pudimos pues como tener esas experiencias, ¿verdad? También todos los jóvenes pueden tener esas y también recordar que no porque ya no seamos como diáconos o porque ya no seamos maestros o presbíteros, ya vamos a dejar de tener esas experiencias. Todos los miembros, incluso si ya no tienen el sacerdocio de Aarón,
si incluso si ya pasaron de eso, todos los miembros pueden tener estas experiencias, así como infinidad de experiencias y de reforzamientos de testimonios que hay en la iglesia. Hay muchas, muchas bendiciones en la iglesia y en el Evangelio de Jesucristo, y yo creo que solo está en nosotros, pues, tomarlas, ¿verdad? Y yo estoy muy agradecido por tener el Evangelio en mi vida, por poder haber tenido, pues, esta como este cimiento del sacerdocio de Aarón, poder haber llevado mi sacerdocio conmigo y pues poder ejercerlo, ¿verdad? Y pues ya, quería decir. Gracias, muchas gracias, Adrián. Y gracias, Jos, también por lo que comentas. No conocía esta experiencia con el ahora patriarca Antonio Sánchez Haro. Él fue mi obispo en todo mi tiempo en el sacerdocio arónico y me ayudó bastante a prepararme y también a tener experiencias de estas muy bonitas. En una ocasión, sí lo quiero platicar para que quede aquí registrado, grabado, una experiencia muy, muy bonita que a mí se me quedó y la tengo muy presente. Y platicarles, había un hermano, el hermano Cedillo. El hermano Cedillo que yo lo recuerdo mucho, que él tenía un problema de motricidad y caminaba muy despacio con ayuda de un andador. Y siempre fue muy fiel asistiendo a la iglesia hasta donde sus fuerzas se lo permitieron, porque fue teniendo un deterioro de su movilidad poco a poco con el pasar de los años. Mis primeros recuerdos que yo tengo de él es dirigiendo las reuniones como un consejero en el obispado. Y pues platicaban que él vivía a 2 cuadras, 2 calles del edificio. Y se tardaba 1 hora y media para llegar, para caminar esas 2 calles. Platican que pasaban y lo veían y le ofrecían ray y le decían que iban por él, pero él decía que él quería ir por sus propios medios y también aprovechar para hacer ejercicio. Y llegaba a veces más temprano que el obispo, así nos lo platican. Entonces, ya cuando no le era posible asistir a la iglesia a un hermano que no tenía familia, entonces estaba solo. Y llegó un punto en que él ya estaba viviendo con algunos parientes y fuimos por él temprano para traerlo a los servicios de la iglesia. El lugar en donde él estaba era en un segundo piso y habían unas escaleras. Recuerdo eran unas escaleras de cemento, pero no había un barandal. Incluso no eran todas rectas, sino que había un descanso y giraba la escalera a 90 grados y continuaba subiendo. El hermano estaba en silla de ruedas y el obispo nos pidió a otro amigo, otro hermano, Aarón Erubey Pérez Estello, un gran amigo de la infancia también y de la juventud. Nos pidió que lo acompañáramos. No recuerdo cuántos años tendríamos, pero yo creo que de 14, 15 no pasábamos de los 14, 15 años. Y el hermano ya estaba en silla de ruedas. Y entonces lo que hicimos fue cargarlo con todo en silla de ruedas y bajarlo por la escalera. Yo recuerdo que además de lo pesado que implicaba hacer este movimiento, veníamos bajando las escaleras y pues nuestros pies iban a la orilla de los escalones. Y yo sí tenía miedo porque prácticamente nuestros pies iban una parte apoyándose en el escalón y otra parte al aire. Y batallamos y lo logramos bajar y llegamos. Y fue toda una experiencia porque además por lo complicado que fue, también al mismo tiempo sentir que era lo que el Padre Celestial esperaba de nosotros y que nuestro obispo nos tuvo la confianza de pedirnos a Aarón y a mí que le apoyáramos.
Y ya cuando llegamos a la iglesia, pues él nos comentó y nos dijo, no pensé que toda esta maniobra fuera a ser tan complicada o tan difícil, ¿no? No sabíamos que nos íbamos a enfrentar a eso. Pero una vez que ya estábamos allí, ninguno nos echamos para atrás. Todos le dimos para adelante y tratamos de ayudar al hermano, que le tiramos mucho aprecio y admiración. Y fue un gran ejemplo el hermano. Hasta sus últimos días siempre guardó mucho la fe. Le tengo mucho en memoria y mucho en aprecio porque lo pude visitar en algunas otras ocasiones con el paso del tiempo. Y fue un hermano de una fe admirable, uno de los ejemplos, o tal vez el ejemplo más grande de fe, a pesar de las adversidades, que tal vez en otra ocasión les platique sobre este bonito ejemplo del hermano. Y lo que yo quiero invitarles a todos ustedes es a que puedan buscar las oportunidades de hacer participar a nuestros jóvenes en la obra. Y jóvenes, ustedes también creen esas oportunidades, lleguen temprano a los servicios y díganle a su obispo o presidente de rama, ¿puedo ayudarle con algo más? Ya acomodé las sillas, ya le di una barridita a los baños, o a lo mejor ya fui y bajé, corrí el agua si algún baño todavía no se le había bajado la palanca, acomodé las sillas, los maestros ya puedan decir, pues ya están los sacramentos y todo listo. Que nos podamos acercar a nuestros líderes y pregúntenles, jóvenes, ¿qué más pueden ustedes ayudar? Cosas tan pequeñas y tan sencillas en realidad, ni son pequeñas ni son sencillas, son de gran valor. Pararse en la puerta y dar la bienvenida con un saludo y con una sonrisa a todos los hermanos, cuando ya el tiempo nos lo permita que regresemos de la pandemia. Eso es una gran bendición y estarían también con estas cosas cumpliendo con los deberes, con la responsabilidad y estarían actuando de acuerdo a su autoridad. El versículo 60 de la sección 20 dice, todo elder, presbítero, maestro y diácono será ordenado de acuerdo con los dones y mandamientos de Dios para él y será ordenado por el poder del Espíritu Santo que está en aquel que lo ordena. Entonces, hermanos, todos estos oficios de diácono, maestro, presbítero, incluso elder, vienen de acuerdo con dones, con atribuciones, con responsabilidades, que ustedes los pueden encontrar oficio por oficio en esta sección 20 y en la sección 84 y también en más libros o más material de la iglesia como el cuadernillo Cumplirme de ver a Dios o el cuadernillo para la fortaleza de la juventud. Además de el sacerdocio arónico, que es bien padre y es bien importante lo que aquí se nos habla en la sección 20, además de eso, también contiene las oraciones para bendecir los sacramentos. Las tenemos aquí en No Tiene Convenios y también las tenemos en el libro de Moroni. Y yo quiero resaltar algo en estas oraciones sacramentales y también resaltar lo importante que es el análisis palabra por palabra, frase por frase de estas oraciones, porque como decía Adrián, a veces hay cosas en la iglesia que las hacemos tan de repetido, tan de continuamente, que a lo mejor ya no les estamos poniendo atención a lo que dicen allí. Y una de las cosas que a mí me llama mucho al análisis es que se nos invita a tomar sobre sí el nombre de tu hijo. ¿Qué significará tomar sobre nosotros el nombre de Cristo? Bueno, pues yo lo que entiendo es como ser representantes de Jesucristo aquí en la tierra, como seguir su ejemplo, hacer lo que haría Él si estuviera en esa posición, ¿verdad? Y también, pues aún más importante yo creo, el tenerle siempre en mente. Porque si tenemos en mente a Jesucristo y como si lo tenemos siempre en la mira y nuestra vida se basa en Jesucristo, pues todo lo demás se va a acomodar. O sea, vamos a seguir su ejemplo, vamos a ser buenos miembros,
vamos a respetar las leyes, vamos a ser buenos padres, madres, hermanos, hijos. Entonces, tomar sobre sí el nombre de Jesucristo, tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo, es como lo que hacen los misioneros, ser un digno representante de Jesucristo. Ah, eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Muy bien, gracias Adrián. Tú, Josh, ¿qué nos podrías platicar acerca de... Me gusta mucho en la oración sacramental que va dirigido hacia el Padre Celestial y a nosotros al participar de los sacramentos estamos prometiendo seguirle, guardar sus mandamientos, recordarlo siempre, tomar sobre nosotros su nombre, como es una ordenanza para conectarnos con Jesucristo semana con semana. ¿Qué sería algo que nos pudieras comentar o que en tu experiencia al bendecir los sacramentos, algo que nos pudieras aportar, Josh? Una experiencia. Pues creo que el bendecir la Santa Cena es bonito, ¿verdad? Pero yo siempre lo que trato al momento de tomar la Santa Cena o al momento de bendecirla, pues es enfocarme mucho en las palabras, ¿no? Saber qué significado tiene cada una de ellas, ¿verdad? Porque muchas veces, pues, es nada más como, van a dar la Santa Cena, voy a escucharlo yo, cierro los ojos, ¿no? Pero realmente tiene un significado cada palabra, cada parte, ¿verdad? El recordarle al Señor, pues no nada más el domingo, ¿verdad? Sino pues cada semana, todos los días, este, tomar sobre sí su nombre, pues es como tomar un poco de, a lo mejor no es no llegamos ni al talón de tomar el dolor que él tiene, ¿verdad? Pero sí sufrimos un poco al momento de pedir perdón, ¿verdad? De sentir ese pequeño remordimiento de que yo hice algo malo en la semana, por así decirlo, ¿verdad? Así es como yo lo pienso al momento de tomar el nombre de Cristo, ¿verdad? El sentir un poco de ese dolor que él pasó y el poder, pues, afligirme yo mismo, humillarme, como lo mencioné anteriormente, y pues seguirle recordando. Por eso sigue después esa frase, ¿verdad? Recordarle siempre y de guardar sus mandamientos, ¿no? Entonces así es como yo tomo pues esa frase, ¿no? Del tomar la Santa Cena, y es lo más importante del día de reposo, el tomar los sacramentos. Ahorita, fíjate, perdón, ahorita que dices eso, Josh, me recordaste mucho un mensaje que es de mis mensajes favoritos. Es como un discurso que da el presidente Holland y él dice que es el discurso que le da a los misioneros. Entonces dice que cada uno de nosotros debe estar dispuesto por lo menos una milésima de fracción a sufrir lo que Jesucristo sufrió. Dice que el camino a la exaltación, el camino a la salvación, siempre pasa por el Getsemaní y termina en el Calvario. Siempre debemos pues si Él que era perfecto sufrió todas esas cosas, nosotros con mayor razón aún, ¿verdad? Entonces, que también muchas veces decimos como de que, oh sí, yo lo sigo y voy a ir a la iglesia y voy a hacer todo lo correcto, pero no quiero sufrir y no quiero hacer nada, que todo sea bien. Y eso así no funciona el evangelio. El evangelio funciona pues recordando lo que él sufrió, sufriendo nosotros también. Y yo creo que el reconocer el sufrimiento de Jesucristo, el reconocer lo que él hizo por nosotros, nos trae consuelo, nos trae como una manera más fácil de afrontar la adversidad de nuestras vidas. Y el tomar sobre sí nuestro nombre nos tiene que llenar hasta el punto que debamos de querer nosotros esforzarnos por ser como Él, que como dije antes, no va a ser siempre todo fácil, todo feliz, pero debemos de recordarle y de tomar su nombre y recordar y reconocer lo que Él hizo estando en vida. Muy bien, muchas gracias por sus aportaciones y coincido totalmente con lo que dicen. Y este sufrimiento o las cosas que la vida nos traiga, sufrirlas en humildad, sufrirlas en mansedumbre, sin rebelarnos, quejarnos o reprochar al Padre Celestial, como lo hizo Jesucristo. Esa fue la enseñanza que Él nos dio y coincido en esto, en que al imitarlo es procurando servir, procurando tener amor hacia todos, procurando las cosas buenas. Hay que aprender y conocer muy bien a Jesucristo para poderle imitar en todo lo que Él nos dejó como una enseñanza y un aprendizaje. Entonces, muy importante esto. Ahora, si nosotros le recordamos y guardamos sus mandamientos
si nos bautizamos y recordamos los convenios que hicimos al momento de bautizarnos, como lo leímos ahorita, unos versículos atrás, si nosotros hacemos estas cosas, si nosotros procuramos este orden, hay un versículo que es una promesa de lo que puede llegar a pasar. Y es sección 21, versículo 6, y dice, porque si hacéis estas cosas, las puertas del infierno no prevalecerán contra vosotros. Sí. Y Dios, el Señor, dispersará los poderes de las tinieblas de ante vosotros, y hará sacudir los cielos para vuestro bien y para la gloria de su nombre. Todo lo que nosotros tenemos que hacer como miembros y todas aquellas cosas, hermanos, no las sintamos como algo pesado que realizar. Es decir, que un joven no se sienta apesadumbrado por todas las cosas que tiene que cumplir dentro de su oficio, dentro del sacerdocio arónico, porque muchas de esas cosas obviamente no las domina porque nunca las ha hecho, porque es algo nuevo en su vida, con lo que va a ir aprendiendo poco a poco y va a irse preparando. Nuestro Padre Celestial es muy paciente y Él nos permite ir aprendiendo y ir desarrollándonos paso a paso. Ya José mismo lo explicó. Él dijo que no conocía a nadie en toda la historia de la humanidad que haya crecido de un día para otro, sino un poco aquí, un poco allá, precepto tras precepto, línea tras línea. Entonces, así también los jóvenes, pero que tengamos en mente que estamos caminando hacia un punto en que nos estamos ganando las promesas como estas, que las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros. Y si continuamos sirviendo dentro del sacerdocio arónico y preparándonos y haciendo todas las cosas que nosotros podemos hacer en la iglesia, o padres, madres, amigos de los jóvenes, ayudando a que los jóvenes también ejerzan y aprendan todo esto, si nosotros servimos en la iglesia, hay una promesa más que a mí me gusta mucho. Está en el versículo 9 de la misma sección 21 y dice, porque he aquí, bendeciré con poderosa bendición a todos los que obraren en mi viña. Y es una escritura que yo compartía mucho con cuestiones de administración y de visitas, porque fue algo que yo viví al poder servir y que he vivido de muchas otras maneras en la iglesia, al echarle ganas y servir en los llamamientos, muchas veces en ese mismo momento llega la bendición. Porque después de visitar y de fortalecer a una familia o a una hermana, uno mismo es el que regresa muy fortalecido a la casa. Ya termina la visita y vas de regreso con un espíritu muy bonito, con una paz en el corazón, con una tranquilidad de saber que hiciste algo bueno, algo positivo. Y esa es una gran bendición y vienen muchas más poderosas bendiciones, dice este versículo. ¿Tienen ustedes alguna experiencia, algo que nos puedan platicar respecto a esto para que todos aquellos que nos ven también puedan animarse a servir y a trabajar en la iglesia, que a veces puede ser difícil y cansado, pero siempre hay bendiciones muy bonitas por prestar servicio? ¿Algo que nos puedan compartir? Pues, pues simplemente, bueno, yo que serví una misión, pues se siente, ¿no? Se siente más el compromiso que uno tiene con el Señor. Ha pasado, y pues me ha pasado también que a lo mejor puede haber, pues algún miembro en el cual, pues pueda estar, no sé, triste, enojado, ¿verdad? Pero se siente pues lo que él está viviendo, ¿no? Es como si usted se acercara si alguien se acercara a una persona que está feliz, pues uno siente la felicidad de ellos, ¿no? Y uno le pregunta, tiene esa curiosidad de, oye, ¿y por qué estás tan feliz, no? O cuando alguien está triste, oye, ¿por qué estás triste, verdad? Entonces yo creo que las personas pueden ver el cómo una persona se siente en esos momentos, ¿verdad? El sentimiento que está, pues, reflejando. Y al momento de que uno presta servicio, ¿verdad? De cualquier u otra forma, simplemente el ayudar a alguien con las bolsas del súper, ¿verdad? Simplemente el decir gracias, ¿verdad? Le sacas una sonrisa a una persona. Y creo que eso es muy importante y es algo que el Señor quiere que hagamos. Entonces, para mí lo personal, pues simplemente el decir gracias, ¿verdad? A lo mejor no es algo, un servicio grande,
pero para las personas es algo muy importante el decir gracias, y es algo que el profeta nos estuvo diciendo en estos meses pasados, que solamente decir por favor y gracias, pues puede ser muy grande para los demás. Entonces para mí puede ser un servicio eso también, ¿verdad? El decir gracias, Adrián, por invitarme hoy, ¿verdad? Eso le va a sacar una sonrisa, ¿verdad? Está sonriendo, ¿verdad? O por favor pásame esto. Entonces yo creo que simplemente hasta las palabras pueden hacer servicio a los demás, ¿no? Entonces para mí eso es en lo personal, ¿verdad? Yo recuerdo una experiencia, bueno, hay muchas experiencias que tuve, pero yo creo que de las más recientes fue mi primera bendición. Esa experiencia la compartí con mi papá y fuimos a casa de una hermana que nosotros íbamos a darle la Santa Cena, ya era un poco tarde, pero pues era la hora que no se nos había acomodado, ¿verdad? Entonces fuimos con ella y yo no había dado ninguna bendición a ninguna otra persona, ni siquiera sabía cómo hacerla, qué decir o sí, qué cosas, qué procedimiento había que hacer. Entonces pues fuimos, bendecimos a la Santa Cena, tomamos cada quien pues los sacramentos y después de eso pues la hermana nos pidió una bendición. Entonces, pues, no sé por qué, yo pensé que pues era un buen momento para decirle a mi papá que me enseñara cómo, que lo acompañara yo ahí, ¿verdad? Entonces, pues, mi papá ya me explicó cómo hacerlo y yo pude iniciar la bendición, mi papá luego la terminó y después nos pidió bendiciones para sus hijos, también yo las pude iniciar, mi papá me explicó un poco todo y la verdad es que son pocas las veces que se puede sentir un espíritu tan bonito como cuando vas a prestar servicio. La hermana después nos agradeció las bendiciones y pues nos confirmó que todo eso es, es gracias a Jesucristo. Todo eso está detrás de Jesucristo, está detrás de todas esas obras, que el Espíritu Santo es verdadero y ella nos pudo agradecer con lágrimas en los ojos que pudimos ayudarle aunque sea un poco o incluso no nosotros, porque nosotros no somos los que le ayudamos a ella, sino que pudimos ser herramientas útiles en las manos del Señor para que el Señor obrara a través de nosotros y poder bendecir a esa familia. Y a lo mejor a nosotros es algo tan sencillo, tan simple como ir a visitar a alguien, pero no sabemos qué repercusiones tenga en la vida de los demás. Y es algo que yo puedo compartir. Y también como dice mi papá, a veces salimos nosotros más fortalecidos que las personas a las que vamos a visitar. También rápido recuerdo una vez que fui con mi papá también a visitar a un hermano. También les fuimos a dar los sacramentos al hermano ya avanzado de edad. Y después de que le dimos los sacramentos y nos agradeció, él saca un papelito de su, pues de su bolsa, de su pantalón. Y ahí viene anotado varios nombres de familias por las que él oraba. Y como 5 o 4 familias por las que siempre oraba. Y entre esas familias estábamos nosotros, estaba nuestra familia. Y eso en ese momento me llenó tanto el saber que en verdad el Evangelio es verdadero, que en verdad Jesucristo está detrás de todo, que el Espíritu existe y, y pues que hay personas que así como nosotros nos preocupamos por ellas, ellas también se preocupan por nosotros. Muy bien, muchas gracias por lo que comparte. Y el último versículo que voy a leerles, hermanos, está en la sección 22, versículo 4 y dice, por tanto, entrad por la puerta como yo he mandado, y no pretendáis aconsejar a vuestro Dios. Si nosotros leemos cómo en la sección 20 se invita a los diáconos, a los maestros, a los presbíteros a amonestar, a visitar, a ministrar, a invitar a todos a venir a Cristo y estar al pendiente de todas las familias, todas las responsabilidades de los diáconos, de los maestros y presbíteros, tal vez podríamos sentirnos tentados a pensar, es mucho para un pequeño joven. El Señor está esperando demasiado de nuestra juventud.
Y este versículo nos dice que no pretendamos aconsejar a nuestro Padre Celestial cuáles son las cosas que no son para nosotros o que no se adaptan o que no aplican en nuestros días. Tengamos mucho cuidado de contradecir las escrituras que forman parte del Evangelio y la palabra de Jesucristo. Tengamos mucho cuidado en no confiar en nuestros jóvenes las responsabilidades que les son encomendadas a ellos, porque son para su bien, para su provecho, para su instrucción, para su crecimiento, para su desarrollo espiritual y personal, y para que puedan generar experiencias que queden marcadas para siempre en su vida. Fíjense, yo como ahorita me acordé muy vívidamente de algo que pasó hace muchos años ya, que unos 25 años más o menos, que yo tuve esta experiencia con el hermano Cedillo, al que le tengo un recuerdo y un aprecio muy, muy, muy grande, y con quien fue mi obispo, que siempre nos encomendó y nos puso mucho en acción a mí y a mis demás hermanos dentro de nuestro quórum de sacerdocio arónico. Y pues fue algo bien especial que los líderes hayan podido darme esa oportunidad de desarrollarme y aprender. Y bueno, cuando a mí me tocó ser líder, fue algo que procuré también poder salir con nuestros jóvenes. Voy a buscar algunas fotos y las voy a dejar aquí al final del video para que puedan ver a nuestros jóvenes cómo se ven cuando están en acción. Y muy bien, pues algo para concluir o para cerrar el video. ¿Qué tal te pareció esta experiencia, Josh? Muy bonita, me ayudó a recordar pues muchas cosas, ¿no? Del pasado. Son cosas que uno tiene que recordar pues día con día, ¿no? Recordar al Señor siempre, el humillarnos siempre, el saber que bueno, abril pues es una fecha importante, ¿verdad? Que siempre nuestros líderes nos están guiando, que el Espíritu Santo nos ayuda en cualquier cosa, y todo eso se recalca aquí, ¿no? En estas escrituras. En solamente 3 secciones pudimos ver un montón de cosas, ¿no? Ahora imagínense las demás escrituras que tienen para nosotros. Y a mí me sorprende mucho eso realmente, ¿verdad? Como la revelación también pues lleva mucho de la mano a poder comprender nosotros estas cosas también. Entonces, pues les invitamos a que ustedes puedan pues leer estas cosas también y meditarlas en su corazón, ¿no? Como el Señor nos invita a hacerlo. Y que pues también lo puedan seguir compartiendo con su familia en sus hogares, ¿verdad? Realmente me alegra el poder estar aquí. Muchas gracias, Josh, por estar aquí. Pues ya, para mí es es un momento muy especial en que te haya podido ver crecer en el Evangelio, salir a la misión, regresar con honores de una misión y ver todo lo que has crecido y lo que nos puedes compartir. Y bueno, fue algo que estuvieron poniendo en los comentarios, que qué padre escuchar a la juventud. Así es que pues voy a procurar seguir invitando a más jóvenes aquí a grabar este tipo de clases. Adrián, ¿qué tal te pareció la experiencia? ¿Algo con lo que quieras cerrar, compartir con los hermanos y hermanas? Bueno, pues estoy muy agradecido, como dice Josh, de poder estar aquí, de poder pues recordar todas estas cosas y que se fortalezca pues como un poco mi testimonio, y pues muy agradecido también de poder como tener esta bendición, y pues nada más recordarles, hermanos y hermanas, que a Jesucristo y nuestro Padre Celestial tienen muchas bendiciones para nosotros. El Evangelio está lleno de bendiciones, la iglesia está llena de bendiciones, solamente pues nosotros debemos de buscarlas. Debemos de buscar estos momentos espirituales, y pues nada, a hacerles esa invitación de que busquen bendiciones, busquen sus momentos espirituales. Y pues recordando la clase pasada dije algo que hoy también quisiera decir, que es una vez que nosotros tenemos un momento espiritual o tenemos una bendición, recibimos un milagro, vemos algo, nuestra vida no puede ser igual. Debemos de cambiar ciertas cosas y debemos de atesorarlos en nuestros corazones para pues poder tenerlas presentes siempre, y que en los momentos de dificultad las podamos recordar. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias, Josh, por participar en esta clase. Hermanos y hermanas, a todos se nos invita a poder ministrar, a poder predicar, a invitar a todos a venir a Cristo, a fortalecernos, a ayudarnos. Hermanos adultos y hermanas también, obviamente
No quisiera yo que esto se enfocara solamente a los jóvenes, sino que todos podemos participar y ayudar y servir y trabajar en la iglesia y en nuestra propia familia y también trabajar y servirnos a nosotros mismos, cuidar todo de una manera integral. También hay que cuidarnos mucho, hermanos. Y bueno, pues esta es la clase que les compartimos con mucho cariño y con mucho amor y lo hacemos en el nombre de nuestro hermano mayor Jesucristo. Amén. Amén. Y ahora, hermanos, pues muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Les vamos a pedir que le puedan dar un like, que lo puedan compartir con sus amigos. Y les voy a dejar un botón. Hazle así, Jorge, hazle así. Allí va a aparecer un botón de suscripción. Bueno, Y va a aparecer algo, yo creo que por aquí tapándome la cara, unos videos para que puedan entrar y reproducirlos. Así es que nos vemos en la que sigue, hermanos. nos vemos. Chao, quiero ver TikTok. Ya no vean TikTok.